Bueno, buenas tardes. En esta ocasión voy a explicarles acerca del ensayo de calidad para materiales de pavimento. Mi nombre es Ángel Mendez Muñoz Salamanca, estoy estudiando un tecnólogo en obras civiles y mis compañeros son John Eduardo Mentes y Daniela Coy. Primero es el viscosímetro, que es lo que podemos observar en la imagen, que es el que mide el nivel de viscosidad de los fluidos y es el que mide diversos parámetros de flujo de fluidos. Tiene una apariencia de tubos capilares calibrados. El funcionamiento se hace pasar un fluido por los tubos con una temperatura controlada durante determinado tiempo. El resultado es la medición de cantidad de fluido que recorre una distancia determinada en un tiempo determinado, permitiendo establecer el nivel de viscosidad del fluido. El que tenemos ahora es el penetrómetro, que lo podemos observar en la imagen, el cual evalúa la resistencia in situ de suelos inalterados y materiales compactados. Tiene una rata de penetración del PDS de 8 kilogramos usada para estimar el CBR in situ. Con este se pueden identificar los espesores de la capa, se puede estimar la resistencia de corte de las capas y el PDS de 8 kilogramos debe ser sostenido vertical. Este penetrómetro se usa en pavimentos y losas de piso. Con este se evalúan propiedades de materiales a 1000 milímetros de profundidad bajo la superficie. Tenemos el vaso de Cleveland, que es el que podemos observar acá en la imagen, y es el que evalúa el punto de inflamación de los compactados. Este consiste en calentar de forma regulada un vaso con material bituminoso, pasando una llama de prueba hasta que se produce el primer destello de inflamación en los vapores. El punto de inflamación puede indicar la posible presencia de materiales muy volátiles e inflamables. La temperatura de calentamiento máxima es de 56 grados por debajo de las temperaturas del punto de inflamación. Y la norma que rige esto es la CTMD 9297 y la NLT 136. El ensayo de solubilidad. El ensayo de solubilidad es, como lo podemos observar en la imagen, el que mide la pureza del cemento asfáltico. Se usa generalmente tricloroetileno. Se utiliza un equipo de destilación, un matraz de destilación, un condensador, que es el que podemos observar acá en la imagen, un adaptador de vidrio de pared gruesa, un protector y un soporte para frasco matraz. Se usa una fuente de calor, que en este caso tenemos el mechero, también una balanza y un termómetro. Este ensayo lo rige en la norma INBE 72307, la ASHTO T7805, la STMD 402 y la NLT 134. Tenemos lo que son equipos para realizar los ensayos. En este caso vamos a hablar de tamices y balanzas. Lo que podemos observar en la imagen superior, en esa imagen, son los tamices y lo de acá abajo es la balanza. Entonces se utilizan para medir el ensayo y el porcentaje de los agregados los dos equipos. El tamiz es una malla metálica constituida por barras tejidas y que dejan un espacio entre sí para dejar pasar el alimento previamente triturado. Se aconseja las mallas cuadradas para productos de grano plano, escamas o alargado. Y la balanza debe estar, es una balanza que debe estar con por lo menos 0.1% de la masa de la muestra que va a ser ensayada. Debe estar con la sensibilidad. Gracias. En el caso de los equipos de calibramiento para agregados, estos se utilizan para determinar el índice de aplanamiento o de alargamiento de los diferentes. En el caso del equipo de calibrador para agregados, este se utiliza para determinar dos factores que son el aplanamiento y el alargamiento. Se utiliza mediante este dispositivo que consta de dos partes, que es esta parte que está fija y la que veremos a continuación, esta parte que la movible. Aquí se genera una palanca, en el extremo del dispositivo se coloca el agregado para medir su ancho y de acuerdo a la abertura que se haga en la parte posterior, con su espesor tiene que pasar por aquí. Si no pasa, entonces no se considera como un agregado plano. En el laboratorio esto se debe hacer con cada una de las partículas para realizar su clasificación de forma correcta. Otro de los equipos de laboratorio comúnmente usados son estos recipientes conocidos como crisol. Normalmente están hechos de grafito con algunos elementos de arcilla. Se caracterizan porque suelen resistir temperaturas muy altas, algunas hasta de 1500 grados. También son resistentes a la exposición de fuego directo. Bueno, aquí tenemos las probetas, que son instrumentos volumétricos
por lo general están hechos en vidrio y se utilizan para medir volúmenes de una manera aproximada. Bueno, este ensayo conocido como la pista de pruebas es uno de los ensayos más completos, ya que nos permite estudiar de forma experimental el comportamiento de las estructuras del pavimento a una escala real. Esto se hace sometiéndolo a diferentes cargas y a condiciones ambientales controladas. En este ensayo se estudian factores como la deformación, la humedad, la temperatura y la carga. Bueno, para este ensayo conocido como el cono de arena, lo que se busca es determinar el peso específico seco de campo a partir del material extraído. Se necesitan varios elementos antes de iniciar, como es un frasco de cristal con arena. El frasco por lo general se utiliza uno de 4 litros. De la arena se debe conocer el peso previo antes de iniciar el ensayo. Además, también debe tener un cono metálico con válvula que permita controlar el paso de la arena a través del cono. Ya en campo se debe nivelar la parte donde se va a hacer la excavación. Se debe realizar una excavación de aproximadamente 10 a 15 centímetros de profundidad. Para este ensayo lo que necesitamos es el dato del peso del material que queda dentro del recipiente. Este método se cataloga como un método destructivo, ya que se realiza sobre la capa de material que ya se encuentra compactado. Siguiente ensayo se realiza en una máquina conocida como la máquina de Los Ángeles. Esta es una máquina que tiene un tambor metálico el cual gira a una velocidad constante y regulada. Dentro lleva estas esferas metálicas que se conocen como la carga abrasiva, y aquí se depositan los agregados. Lo que se busca con este ensayo es determinar el porcentaje de desgaste. El porcentaje de desgaste se obtiene mediante la diferencia entre pesos que existe entre la muestra inicial y la muestra final del ensayo. Proctor modificado. Tiene como propósito determinar las constantes de los suelos como contenido de humedad óptima, peso unitario seco máximo, gráfico contenido de humedad versus peso unitario. Se recomienda que la muestra húmeda que se recupere en campo debe ser por lo menos 45 kilogramos y en casos donde existan sobretamaños este valor debe ser superior. Los equipos para este tipo de ensayos son molde cilíndrico de compactación, martillo de compactación, regla metálica de acero, horno de secado, balanza con precisión de 0,1 gramos, tamiz 3/4 de pulgada y un agitador mecánico. Ensayo de valor de azul de metileno. Procedimiento para evaluar la resistencia mecánica de un agregado grueso a la trituración al ser sometido a esfuerzo de compresión. Los equipos que se utilizan para este tipo de ensayos son conjunto de acero, recipiente cilíndrico de 114,3 milímetros de diámetro interior, 177,8 milímetros de altura, cilindro de ensayo, plato de base circular, pistón, varilla para compactación, balanza, tamices de media pulgada, 3/8 de pulgada y número 8. Esto es según la norma INVIAS 2007. Ensayo de terrones de arcilla y partículas deleznables. Determinación aproximada de los terrones de arcilla y de las partículas deleznables en los agregados. Los equipos que se utilizan para este tipo de ensayos son balanza con aproximación de 0,1%, recipientes resistentes a la oxidación, tamices, hornos para secamientos que permita libre circulación del aire y que pueda mantener una temperatura de 110 más 5 grados. Los agregados para este ensayo estarán constituidos por el material que se quede después de la conclusión del ensayo. Para la determinación de materiales más finos que pasa del tamiz número 200. Para obtener cantidades puede ser necesario combinar material de más de un ensayo efectuado por el método mencionado. Esto también es sobre la norma INVIAS E211-13. Ensayo de materia orgánica por calimetría. El método de pérdida de ignición para la determinación del contenido orgánico es más aplicable a aquellos materiales identificados como turbas, lados orgánicos y suelos que contengan materia vegetal relativamente no descompuesta ni deteriorada o materiales de plantas frescas como madera,
raíces, pastos o materiales carbonáceos como lignito, carbón. Los equipos que se utilizan para este tipo de ensayos son horno, balanza de 1200 gramos de capacidad y con una sensibilidad de 0.01 gramos, mufla que pueda mantener una temperatura continua de 445 grados, crisoles o platos de evaporación, desecadores de tamaño adecuado, recipientes metálicos a prueba de moho de porcelana de vidrio, suministros misceláneos, guantes de asbesto, pinzas, espátulas, entre otros. Ensayo de valor de azul de metileno. Determina la masa unitaria aparente de un material llenante por sedimentación, empleando como medio líquido el tolueno. Determinada en estas condiciones es una medida relativa del grado de finura del llenante ensayado. Los equipos que se utilizan para este tipo de ensayos son probetas graduadas con tapón de vidrio, esmerilado, balanza con capacidad de 100 gramos de precisión de 0.01 gramos, horno para secado regulado termostáticamente a 110 más 0.5 grados, desecador. Este ensayo también rige sobre la norma INVIAS E225-13. Bueno, y esos fueron algunos ensayos de calidad para materiales de pavimento. Espero les haya gustado este corto video y nos vemos en alguna otra ocasión. Hasta luego.